Buenas tardes y bienvenidos una semana más al cierre semanal de los cinco mercados financieros, de los cinco mercados que consideramos aquí desde Aston Dealers, pues que van a tener mayor repercusión de cara al trading y a las inversiones, a las oportunidades de inversión de la próxima semana, que se iniciará con el lunes 23 de abril. Bueno, como no podía ser de otra manera, a tenor de lo que ha pasado en estos últimos días y en este caso ya en estas dos últimas semanas, en estos últimos 15 días, empezamos con el bono norteamericano, con el T-Note 10 years, es decir, el bono norteamericano a 10 años. Este instrumento, que es fundamental para la economía y para los mercados, está viviendo desde la semana pasada, está viviendo otro episodio de caída bastante espectacular, como tienen ustedes reflejado en la pantalla. En este caso, ahora mismo está a cierre de semana, como ven ustedes, en un soporte de 119,82, que es un soporte muy importante porque de bajar más querría decir que definitivamente la rentabilidad del bono norteamericano a 10 años podría llegar hasta el 3%. Actualmente, a cierre del día jueves 19 de abril, el interés está ya en el 2,91. Les recordamos que es inverso, es decir, cuando caen los precios de los bonos, en este caso el bono norteamericano a 10 años, lo que está ocurriendo de fondo es que está subiendo la rentabilidad de ese mismo bono, ¿de acuerdo? Esa rentabilidad está en un canal alcista desde hace 30 años, es decir, es un canal alcista importantísimo, y desde hace unos meses pues está tocando la zona de la resistencia de ese canal bajista de los intereses, tocando el 3%. Todo lo que sea superar este 2,91, 2,92 hasta el 3%, pues supone una caída muy considerable del precio de los bonos y por lo tanto es malo para las bolsas, porque no olvidemos que una rentabilidad del 3% de un instrumento en principio libre de riesgo como el bono norteamericano a 10 años, que no tiene peligro de default, pues bueno, es perjudicial para las bolsas porque se detrae dinero de la renta variable y va a parar dinero a la renta fija. Por otro lado, también esto trae de fondo el peligro, el miedo, la incertidumbre a la inflación, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Estamos asistiendo también esta semana, que hablaremos después en este cierre semanal de mercados, al alza del precio del barril de crudo, que está ya en los $72 y subiendo, aunque hoy parece que está recortando un tanto el precio del barril. Eso está muy alejado de los $60 en el precio del barril en el mercado contado que había previsto el informe de Barclays Bank, que es el informe de referencia en todo el mercado del crudo para este año 2018. Por lo tanto, hay mucho miedo, mucha incertidumbre respecto a la inflación. Saben ustedes que uno de los elementos más importantes que más disparan la inflación es sin duda el precio del crudo. Entonces esto digamos que está correlacionado, está aparejado. Es decir, esta subida tan espectacular del crudo que viene, entre otras cosas, por el recorte en la producción que han anunciado los países de la OPEP, que han publicado esta semana su informe trimestral, pues eso dispara el miedo a la inflación, suben los intereses del bono norteamericano y caen los precios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto pues, hay que vigilarlo, es importante, no solo ya de cara al trading, que por supuesto sí que hay muchos traders que hacen trading también, tanto con el Tino como con el Bund alemán, que es el equivalente, el bono alemán a 10 años que ahora veremos, que se encuentra en una situación similar, sino simplemente como en verlo por una cuestión de macroeconomía. Me permito recordarles además también que, como saben, pues una escalada más fuerte o más rápida de lo esperado en la inflación también llevaría a subidas de tipos de interés. En los Estados Unidos estaríamos hablando no de 3 subidas como estaban previstas para el 2018, que ya llevamos una, sino que serían 4 y en el caso del Banco Central Europeo pues sería algo similar. Es decir, todas las previsiones en principio que se están filtrando hablan que hasta el primer trimestre del 2019 no se subirían tipos en la eurozona. De seguir esta escalada de la inflación, repetimos, pues esa política habría que replantearla y eso sería también muy perjudicial. También hay que tenerlo en cuenta esto de cara a los bancos, muy importante para el IBEX 35, del cual vamos a hablar enseguida. Recuerden ustedes que uno de los grandes tenedores de deuda nacional y tenedores de deuda corporativa son los bancos, ¿vale? Y dentro de los bancos no solo
los bancos centrales de cada uno de los países y el Banco Central Europeo, que como saben compra bonos, sino también la banca sistémica, la banca internacional española, como Banco de Santander y BBVA. Es decir, por eso nos detenemos un poco más en este instrumento, pues que, repito, hay que vigilarlo con atención. Para acabar con los bonos, paso a mostrarles también el Bund a 10 años. El Bund es el equivalente al T-Note, es decir, es el bono alemán a 10 años. Como ven, este es el cierre semanal y como pueden ustedes apreciar aquí, pues que pueden ver esta vela de aquí, esta vela de aquí, que es la vela bajista, como pueden ver, que aquí les señalo, y hace referencia al cierre de semana. Ha abandonado definitivamente y de manera muy rotunda durante toda la semana la media móvil de 200 sesiones, que es este trazo amarillo que ven aquí, y según parece, pues la lectura del MACD pues tampoco acompaña al optimismo. Parecería como que aún todavía podría tener incluso recorrido a la baja en lo que queda de sesión en Europa durante toda la tarde de hoy. Por lo tanto, sí que es normal que se contagie un bono a otro, pero también lo mismo hay que tenerlo en cuenta. Pasamos de los bonos a los índices. El índice más importante del que queríamos llamarles la atención en estos 5 cierres de mercados hace referencia al Nasdaq. ¿De acuerdo? El Nasdaq, como saben ustedes, es el US 100 para los que operen con CFDs. El Nasdaq es el índice de biotecnología y el índice, digamos, que batió todos los récords durante el año 2017, batiendo incluso, por supuesto, al Dow Jones y por encima de todo también batiendo a la referencia por excelencia en el mercado como es el S&P 500. Llamamos la atención de cara a la semana que viene. Aquí están ustedes viendo el chart semanal, el cierre semanal, que está en un punto clave también porque ha superado ya la mitad de aquella vela roja bajista de hace un mes, porque estaría en situación incluso de continuar la semana que viene alcista. Lo más importante del Nasdaq que les queremos señalar es que concretamente la cartera FANG, es decir, la cartera más conocida de acciones del Nasdaq más conocida, que está formada por Facebook, por Amazon, por Apple, por Netflix y por Google, presenta resultados durante la semana que viene y hasta el 30 de abril. El único valor que ya ha presentado resultados de esta cartera ha sido Netflix, que lo presentó el pasado martes con un aumento del 7% en cuanto a suscriptores y con una subida bastante importante. No sabemos si esa subida, parte de algunos inversores es posible que la interpreten como agotamiento, como sobrecompra y se realicen algunas ventas, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, de momento, los resultados que han aparecido, que es el de Netflix, pues son muy buenos y los resultados que se esperan de esta cartera FANG, que repito, que empiezan a dar resultados a partir de la semana que viene hasta finales y la siguiente hasta finales del mes de abril, pues sin duda van a tener repercusiones en este índice. Recuerden que esta cartera de la que les estamos hablando, formada por Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, es una cartera con una beta muy elevada, es decir, es una cartera que es, desde el punto de vista de riesgo, se considera que es una inversión agresiva, lo que quiere decir que la repercusión del comportamiento del índice en las acciones pues suele ser bastante importante, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por lo tanto, pues es una semana interesante, o va a ser, preveemos que va a ser una semana interesante para el Nasdaq y una semana particularmente interesante también para las acciones tecnológicas y de redes sociales que les hemos comentado de esta cartera FANG. ¿De acuerdo? En el caso del petróleo, es obligado echarle un vistazo por lo que hablábamos anteriormente, no solo por el alza espectacular de este instrumento, sino porque también volvemos a recordar que es fundamental para las previsiones de inflación, tanto en la eurozona como en los propios Estados Unidos. Es decir, si llegara a mantenerse un alza de estas características, es decir, el barril ahora en estos momentos está cotizando, cerrando la semana a $72,51 el barril, todo lo que fuese por encima de $70 el barril,
constituye un peligro pues, de cara a las previsiones de inflación. Es decir, en principio, para que se relajaran los temores a la inflación, los temores inflacionistas, y para que dejaran de bajar los bonos de los que les hemos hablado anteriormente, pues habría que esperar un recorte que se nos fuera como mínimo a partir de los $69 barril aproximadamente. Diríamos que sería algo para que tranquilizaría a los mercados. Esta subida viene dada, entre otras cosas, como les hemos comentado anteriormente, por el informe de la OPEP en el que afirma que han conseguido recortar la producción para conseguir elevar los precios. Y por otro lado también tener muy en cuenta que durante esta semana, entre el miércoles y hoy viernes, el índice dólar, que es recuerden que es el dólar contra una cesta de monedas, mayoritariamente contra el euro, contra el yen y contra la libra esterlina. El índice dólar, como decíamos, ha estado en niveles muy bajos, ¿de acuerdo? Cuando el índice dólar ataca niveles bajos, la parte baja de su rango, ocurre lo contrario con el eurodólar, que se dispara hacia 1,23 largos y hasta 1,24, incluso hasta 1,25. Lo que queremos recordarles es que, como hemos comentado aquí en alguna ocasión, recuerden que en los momentos en los que coincide una tendencia alcista de las características que estamos viendo en el barril del crudo, esto coincide con una bajada considerable del índice dólar, pues lo que hace el petróleo, el barril, es subir con más alegría, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento en el que el precio del dólar, el precio del índice dólar, digamos que comienza a retraerse, comienza a recortar, en el momento en que el índice dólar empieza a subir, empieza a apreciarse, pues hay cierta relajación en cuanto al precio del barril de crudo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es previsible que si el índice dólar vuelve hacia la parte alta de su rango, pues que empiecen los primeros recortes en el precio del crudo. De todas formas, volvemos a repetir, desde el punto de vista de los temores a la inflación, el precio del barril está ahora mismo a 72,48, que es altísimo, y para llegar a 70, por debajo de 70, 69 largos, pues se antoja en principio bastante complicado, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que les comentaba del índice dólar, lo tienen ustedes aquí en la pantalla ahora mismo. Este es el cierre semanal del índice dólar. Como pueden comprobar aquí, tienen señalado el rango amplísimo que nos acompaña desde enero del 2018. Bueno, durante toda esta semana ha estado en la parte baja, es la mecha que ustedes están viendo. Hoy está apreciándose, ha subido de manera bastante considerable su precio. Todo lo que sea para el índice dólar, volver a tocar, por ejemplo, pues la media móvil de 14 semanas, por ejemplo, que sería los 90,87, pues todo lo que fuera a llegar el índice dólar de 90,87 en adelante hasta 90,55, que sería la parte alta del rango, volvemos a repetir, eso significaría una apreciación del dólar, del índice dólar. Por otro lado, una rebaja, un recorte en el precio del euro dólar y paralelamente un cierto recorte, unos primeros recortes en el precio del barril del crudo. Esto en cuanto se refiere a las correlaciones, ¿de acuerdo? En cuanto a Europa, Europa pues principalmente desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de trading, pues nos vamos a fijar sobre todo especialmente en el DAX y en España, en el IBEX 35. En cuanto al DAX se refiere, que lo tienen ustedes aquí en sus pantallas, ha sido una semana en la que la volatilidad, digamos que sigue resultando bajista, la volatilidad del DAX sigue siendo bajista, esto acompaña a una cierta aceleración en la subida, pero en lo que al DAX se refiere a diario, que es el chart que están ustedes viendo en sus pantallas, fíjense que los 3 últimos días, la mitad de la semana, ha vuelto a recortar y está en un momento bastante crucial. El hecho de este recorte del DAX de estos 3 días consecutivos tiene muchísimo que ver también con lo que les comentaba al inicio de esta grabación, relacionado con el bono alemán. Recuerden que el Bund, el bono alemán a 10 años, al igual que el T-Note, el bono norteamericano a 10 años, está subiendo mucho en su rentabilidad, es decir, el norteamericano ya está en los 2,91, están cayendo los precios de los bonos
y eso automáticamente, como ustedes ya saben, que lo hemos comentado en alguna ocasión, detrae dinero de la renta variable, detrae dinero de las bolsas y lleva dinero a la renta fija, a los bonos nacionales. Y eso directamente pues, se ha visto reflejado en la cotización del DAX a diario, como es el chart que están ustedes viendo. Está en un momento en un rango muy interesante, con un soporte que es la media de 100 sesiones y con una resistencia que es una resistencia que cada vez parece que le cuesta más romper, que es la media de 200 sesiones. En principio, este es el rango en el que esperamos que el DAX alemán continúe durante la semana que viene. Hay que esperar, vuelvo a repetir, cómo se comporta el barril del crudo. Si el barril del crudo empieza a recortar, empieza a bajar de precio, digamos que se alejaría un poco de los temores inflacionistas y probablemente quizás el DAX remontase. Pero bueno, de cara para los inversores o traders, swing traders de sesgo alcista que quieran tomar posiciones de swing trading o inversión a más largo plazo en el DAX, sigue sin cumplirse el objetivo deseado, que es la media, es consolidar una vela de cierre semanal por encima de la media móvil de 200 sesiones que ustedes la dirán aquí en 12.660. Es decir, bueno, pues esperemos a ver cómo transcurre esta semana en el DAX en este rango, que está, repetimos, un soporte en la media de 100 sesiones, una resistencia en la media de 200 sesiones, y a ver si de cara a la semana que viene pues fuese capaz de consolidar un cierre semanal por encima de la media de 200 sesiones y que evidentemente si en un cierre semanal por aquí, de cara a la semana que viene, pues entonces sí que estaríamos hablando de una posibilidad alcista para el índice. Y justo lo contrario, es decir, si llegase durante esta semana a ceder este soporte de la media de las 100 sesiones, que es esta línea de color azul que tienen ustedes aquí marcado, pues el siguiente objetivo estaría entre la media de 9 y la media de 14. Es decir, que tanto desde el punto de vista más de trading puro, pues la media entre las medias de 9 y 14 estarían los take profits para operar. ¿De acuerdo? En principio, viendo la lectura del MACD, es cierto que la lectura del MACD en diario ahora mismo sí que se mantiene alcista, por poco, pero sigue manteniéndose alcista. De todas formas, volvemos a repetir que el comportamiento del petróleo, el comportamiento del temor a la inflación y de los bonos, pues es interesante. Lo primero, o una de las cosas que deberíamos de vigilar, es que para ver cuál es el sesgo más o menos definitivo que a mitad de semana pudiese tomar el DAX, sería volver de nuevo a la pantalla que les pongo aquí del Bund, es decir, del bono alemán a 10 años. Mientras continúe esta bajada, es decir, fíjense que este bono alemán además está ahora en un soporte muy interesante. Esta línea discontinua que les estoy señalando de color azulado es la media de 20 sesiones. Digamos que si este soporte bueno, se comporta y aguanta durante la semana que viene y pudiesen haber rebotes alcistas, pues bueno, cualquier rebote alcista en el precio de los bonos podría traducirse también por un rebote alcista en el precio en el precio del DAX. ¿De acuerdo? Y por último, al cierre de esta semana de los mercados, queríamos comentarles también la cuestión del oro, que la habíamos comentado la semana pasada en alguna que otra grabación aquí en Aston Dealers. El oro, en principio, lo que se esperaba, la ruptura esperada no se ha producido y, en principio, el oro pues continúa. Aquí lo tienen ustedes en zona de máximos. El chart semanal, que es el que les estoy mostrando, es el triángulo que ya veíamos la semana pasada. En principio, bueno, pues ven ustedes que está cerrando la semana con un doji, quizás pudiese ser un doji de agotamiento. Por el momento no parece, a tenor del análisis técnico, no parece que vaya a romper la resistencia de los $1.350 la onza. Y en el caso de un recorte bajista, pues habría que ver el comportamiento del lado del triángulo de este soporte de aquí. Pero en principio volvemos a repetir la ruptura esperada pues en el oro semanal en máximos
No se ha producido, pero bueno, el triángulo está ahí y bueno, conviene, entonces aquellos que estén interesados en un activo como el oro, pues echarle un vistazo y comprobarlo, ¿de acuerdo? Para terminar ya, que se me había olvidado que les había comentado la cuestión española del IBEX 35. Bueno, el IBEX 35 continúa una semana más después del triángulo que rompió alcista, como tienen ustedes en sus pantallas, que corresponde al chart semanal del IBEX 35. De nuevo se antoja pues muy difícil, bastante complicado que rompa esta resistencia de aquí, que les señalo aquí en el chart, que está formada con el cruce de la media móvil de 20 semanas, 200 semanas y 100 semanas. Es decir, 20, 200 y 100 periodos. Es una resistencia muy importante que estaría sobre los 9.900 y pico puntos aproximadamente, para decir 10.000 puntos para redondear, que saben ustedes además que son unos números psicológicos tanto para el DAX como para el IBEX, que funcionan estas características. Y en principio, pues bueno, viendo el MACD, que sí que tiene cierto sesgo alcista, pero en principio parece difícil que el IBEX 35, el selectivo español, pudiese romper esta resistencia tan fuerte, ¿vale? En el caso de romperlo, pues bueno, iría a una situación muy parecida a la del DAX, buscando una consolidación, una vela de consolidación semanal en los 9.900 y pico, los 10.000 puntos para atacar máximos los 10.600 que ahora realmente aparecen pues muy lejos, ¿de acuerdo? En una situación muy parecida, muy correlacionada con el selectivo alemán, con el DAX, como les acabo de confirmar. Por supuesto, la banca española, como hemos dicho al inicio de esta grabación, es tenedora de bonos nacionales. El hecho de que estén cayendo los precios de esos bonos y subiendo su rentabilidad, pues no es algo que sean buenas noticias para la banca, y como saben, la banca tiene un peso específico importantísimo dentro del IBEX 35. ¿De acuerdo? Para acabar también, por si quieren otra referencia importante a tener en cuenta, les recuerdo que como indicador adelantado tanto para inversores, como para traders, tenemos el Stoxx 50, que tienen ustedes aquí. Y bueno, el Stoxx 50 en principio, como ustedes ven, sí que ha conseguido romper la media móvil de 200, la media móvil de 100, ha conseguido perfectamente, y lo que está intentando, lo que necesita es llegar a los 3.500 puntos, después de los 3.500 atacar los 3.800 como dos puntos de soporte, dos puntos de apoyo importante para ponerse realmente en una situación realmente alcista. Por el momento, digamos que, como se suele decir, progresa adecuadamente, pero le está costando muchísimo consolidar los 3.500 puntos o los 3.400 largos. Es decir, como ven ustedes que en estos momentos están viendo el chart semanal, tiene muy difícil consolidar, entrar con autoridad una vela de cierre semanal que entre con autoridad dentro de este rango para poder atacar la resistencia de los 3.500, que es una resistencia que todos los inversores y swing traders están mirando de este Stoxx 50 para intentar atacar posiciones alcistas o operaciones de swing trading alcistas, tanto en DAX como en el IBEX 35. Por lo tanto, a la espera. De acuerdo, pues eso es todo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.